Buenos días, me encuentro acá con el administrador de la Agrícola Sutil de Galvarino, novena región. Bueno, me presento, yo soy Ramiro Liempi Rivas, soy estudiante del Diplomado de Riego Tecnificado para Uso Eficiente del Agua de la Universidad Santo Tomás. Bueno, ahora le vamos a hacer unas pequeñas preguntas aquí a don Fernando del riego, de cómo llegó a pasar esto, todos estos temas que vamos a preguntar acá. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días, Ramiro. ¿Cuáles son los elementos que llevaron a escoger por parte del agricultor o de esta empresa un sistema de riego por sobre otro? Porque acá estamos hablando que tenemos un sistema de riego por goteo. Bueno, claro. Nosotros, para poder elegir qué sistema de riego es más eficiente que otro, porque si bien es cierto, hay distintas eficiencias, tanto como la aspersión por goteo o por riego tendido, nosotros nos encontramos en una zona donde hay escasez hídrica, como para orientar esto. Entonces, nosotros tenemos que ser súper minuciosos con el tema de cómo vamos a ser eficientes con el uso del agua. Entonces, nosotros elegimos para este caso riego por goteo, donde el riego por goteo a nosotros nos brinda una eficiencia cercana al 95%, entre el 90 y el 95% es la eficiencia del riego por goteo. Okay. Y además que nosotros tenemos un suelo que es de característica arcillosa, en donde dichas características del suelo nos permiten tener una humedad más homogénea, una mayor retención de humedad. Entonces, para poder nosotros dirigir este riego, la única forma más eficiente es el riego por goteo. ¿Ya? Ok, don Fernando. Siguiendo con esto, otra preguntita. Algo hay también que no es menos importante. Otros riegos nos traen mucho más desventaja que el riego por goteo, por un tema de, por ejemplo, en el caso del riego por aspersión, nosotros tendríamos como opciones a tener enfermedades respecto a la madera, ¿ya? O sea, me refiero, tendríamos mayor crecimiento de sierpe, tendríamos mayor vulnerabilidad a poder contraer fitóftora o cualquier hongo de la madera, ¿ya? O cualquier patógeno. Okay. Por aspersión y por riego tendido lo descartamos netamente porque el uso, tendríamos mucha infiltración, mucha agua perdida, entonces no seríamos eficientes, estaríamos más o menos en un 60% de la eficiencia de riego para el sistema que nosotros queremos producir. Okay. Esa es como la explicación por qué nosotros elegimos ese sistema. Ok, don Fernando. ¿Cómo ustedes llegan a determinar cuánta agua necesitan las plantas para que sobrevivan en el tiempo de primavera, verano? Bueno, ahí en esa parte nosotros dentro de la agrícola tenemos un especialista de riego, ¿ya? También nosotros tenemos estaciones meteorológicas, donde día a día evaluamos las temperaturas, la humedad relativa, ¿ya? También tenemos sensores de humedad, que están en distintos puntos del campo. Tenemos partes representativas del campo y esos sensores están en esas partes representativas del campo. Entonces, el sensor de humedad a nosotros nos va entregando un pulso o una señal para decirnos si estamos a capacidad de campo o estamos cercanos a puntos de marchetes permanentes. Entonces, estos sensores nos permiten a nosotros poder determinar cuánta agua regar, ¿ya? Y así también hacer nuestros cálculos pertinentes asociados al coeficiente de cada cultivo, que para este caso es ser eso. Entonces, matemáticamente nosotros hacemos una fórmula dependiendo del estado vegetativo de la planta, y en base al estado vegetativo de la planta, más los coeficientes, más la evapotranspiración de la planta, que lo vemos, generalmente lo vemos cada 3 días. ¿Ya? Entonces, en base a esos parámetros, nosotros hacemos nuestros cálculos y vamos viendo cuánto volumen de agua necesitamos para cierta temperatura o rango de temperatura. Cuánto regar a principios o sea, a finales de primavera, cuánto regamos intermedio en el verano, saliendo el verano y entrando en otoño. Okay, otra consulta, también hay en ese punto, ¿y ustedes también hacen calicatas para observar más fidedigno o solamente se veían por los sistemas satelitales de...? Sí, nosotros, o sea, nosotros tenemos visitas periódicamente del asesor. Cada visita, te estoy hablando de una visita semanal. Okay. Los tiempos de riego los definimos también en base a lo que observamos en la calicata, porque el sensor, una cosa es lo que te entregue la señal del sensor y otra cosa es lo que nosotros tengamos en tiempo real, o sea, verlo, ¿cachai? Okay. Entonces, hacemos harta calicata
Una vez por semana estamos haciendo calicata para ir revisando los sectores y para ir correlacionando la información del sensor como con lo que observamos. Ok, Porque pasa muchas veces que el sensor puede que esté corrido, o esté mal ubicado, o en la misma cinta arriba esté tapada, entonces te puede estar entregando una falsa información. ok, ok. Eso lo corroboramos con calicata. Con calicata, ok. Ujú. Para seguir con esto, don Fernando, ¿cómo determinan la capacidad del almacenamiento del suelo? Del suelo con el agua. Ah, ¿cómo que te refieres? La capacidad, ¿cómo ¿Retenemos la se humedad? mantiene, claro, en el agua? Que no se infiltre, que no se pierde, que se mantenga un tiempo de una semana o cuánto dura para poder Ah, que, que la planta bueno, lo observe. nosotros, disculpa, nosotros trabajamos con, como te decía, con sensores y nosotros al inicio de temporada calculamos la demanda en base a los kilos de fruta que deseamos proyectar para la temporada y para el estado fenológico de la planta. Ok, Definimos la cantidad de agua que necesitamos para esa temporada, ok. ¿ya? Volúmenes de agua. Entonces nosotros lo que hacemos es ver la cantidad de humedad que tenemos saliendo del invierno, ¿ya? Y si fuese necesario, hacemos un llenado de estanque Ya, para reponer esa agua. Nosotros idealmente tenemos que partir con capacidad de campo. ok. De lo contrario, si nosotros tuviésemos inviernos muy secos o no tenemos la humedad necesaria como para partir estos pulsos eléctricos, o perdón, pulsos hídricos dentro de la planta, deberíamos hacer un llenado de estanque. Ya, ¿Ya? para empezar toda esta labor de riego Claro. hasta fin. Y nosotros, dentro de la temporada, partimos con una condición, o sea, con una capacidad de campo, la tratamos de sostener a medida que va aumentando esto. Pero como te decía en el punto anterior, nosotros lo vamos monitoreando Cada 3 días. no, una vez por semana, Ok. para ser bien práctico. Una vez por semana hacemos las calicatas y vamos determinando. Ahora, como nosotros tratamos de mantener la humedad, obviamente siendo bien mateos con los cálculos, los Ah, tiempos de riego. ok. eh, Que nosotros, sean tenemos, ajustados. nosotros tenemos bien estandarizado cuánto es lo que precipita nuestro equipo y en base a los milímetros que necesitamos reponer para la planta, y dependiendo de todo como venga, si hay días calurosos, vamos a cambiar el K/C y etcétera, y la tasa de evapotranspiración. Entonces nosotros hacemos los cálculos pertinentes cada 5 días. O sea, nos proyectamos cada 5 días, nosotros deberíamos regar 3 horas día por medio o cada 3 días, ¿cachai? Ok. Entonces nosotros hacemos esos Bien. cálculos en base a esa información. Ya Para para mantener este sistema. este sistema, ok. Ya como para ir terminando, don Fernando, con este temita del riego, ¿cómo ustedes piensan o lo ven mejorar y que sea eficiente más, no sé, a un 100% el sistema de riego por goteo para su riego a futuro? Es un poco complejo porque nosotros, si bien podemos ser bien exhaustivos en un cuartel, tenemos distintas condiciones dentro del campo. Entonces, para nosotros es importante adecuarnos a cada sector de riego. Cada sector de riego tiene una física distinta en el suelo. Entonces, Ok. nosotros tenemos que irnos adecuando cuartel por cuartel, sector de riego por sector de riego. Entonces, tratamos de ser lo más eficiente con los tiempos de riego. Ya nosotros acá en la agrícola tenemos el riego para generar en acumulación de aguas lluvia, entonces igual va a depender qué tanta precipitación, si tenemos la capacidad de llenar todos nuestros tranques para poder regar, eso también es clave. Si no tenemos la capacidad de agua para regar lo que necesitamos durante la temporada, igual tenemos que ir siendo Mateo e ir reajustando los tiempos de riego Ya. o en ciertas etapas, ponte tú en el llenado de fruto o en el calibraje del fruto, es esencial que el riego esté sobre todo para las fertirrigaciones. Entonces tenemos que ser bien mateos también, como te digo, para ir viendo eso, dónde podemos regar más, dónde podemos regar menos, y etcétera. Ok, ok, don Fernando. Bueno, para terminar ya con esta presentación y esta información, le damos las gracias acá al administrador de esta agrícola Galvarino, pero representante de Sutil, y a don Fernando Busto, que me pudo ayudar con esta información y entregar para una mejor sistema de riego a futuro en su empresa. Muchas gracias, Gracias, don Fernando. Ramiro. Hasta luego.